o un hecho, hablemos de un hecho, ¿cierto? No hablemos de un delito necesariamente porque puede ser un hecho, ¿cierto? El cual puede ser constitutivo de delito o no, eso lo dice el juez. Eventualmente ahí yo tendríamos por lo menos un medio de prueba. Entonces, cuando nosotros nos refiramos a indicio, evidencia y medio de prueba, de esto es lo que estoy hablando. Acuérdense bien de este esquema, porque este esquema los puede ayudar a resolver más de una pregunta de las que yo les voy a hacer y formular en los controles que les voy a ir haciendo, ¿ya? No sé si a alguien le queda claro esto o tiene alguna duda al respecto. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, por supuesto. Yo quedé con la duda. Sí, mire. Un indicio, acuérdense que un indicio por sí solo no nos dice nada. No es constitutivo de nada. O sea, no es un indicio solamente. Es un dato que por sí solo no es consistente respecto a dar, afirmar o rechazar una aseveración. ¿Ya? Profe, para hacer un indicio contundente, como sale ahí demostrado en el esquema, tendrían que ser varios indicios, ¿verdad? Uno solo no basta. Uno o dos, pero dos sí te pueden ayudar. Tres también. Uno por sí solo no habla, pero dos indicios podrían sumarse, de hecho, podrían sumarse y eventualmente el conjunto de estos indicios, por así decirlo, por ejemplo, la conjunción de estos indicios podrían hacer que obtener tu evidencia. ¿Ya? Y ojo, tras el trabajo del procesamiento, el procesar, ¿cierto? Si tú procesas la evidencia, ¿cierto? A través de lo que es un peritaje, ¿cierto? Un peritaje. Si tú procesas la evidencia a través de un peritaje, podrías obtener un medio de prueba. Y para imputarle a alguien un delito, un hecho en particular, se necesita a lo menos un medio de prueba. ¿Estamos? Profe, ¿queda claro ahora? Profe, una consulta. ¿Pueden ser más de 3 indicios? Sí, mínimo 2. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 7. Déjame poner una flecha acá para que no nos confundamos. Se supone que mientras más indicios, son más medios de prueba. No. Claro, incluso más indicios son más evidencia. Por ejemplo, podría ser lo siguiente. Con el indicio 1 y el indicio 2 tenemos la evidencia 1. Pero también puede ser que con el indicio 2 y con el indicio 2 y eventualmente con el indicio 3, tú tengas una evidencia número 2. ¿Te fijas? Perfecto. Entonces todo esto se puede ir haciendo de la siguiente forma. Más indicios son más evidencia y obviamente más medios de prueba. Claro, pero todo va a depender de mi, ojo, que aquí va a depender del expertise que yo tenga, del perito, por así decirlo. ¿Qué es lo que pueda el perito realizar para poder trabajar? ¿Ya? Ya, señores, les queda claro este esquema, ¿cierto? Solo una duda, profesor. A mí sí. El medio de prueba va a ser siempre uno. O sea, yo puedo tener se varios necesita, indicios que más... se necesita a lo menos uno. A lo menos uno. A lo menos uno. ¿Quién habló? Miguel Salgado. Miguel, a lo menos uno, pero pueden ser 2, 3, 4 o más. ¿Ya? Se podría entender como que los indicios son los datos para poder concretar una evidencia y ahí tener un medio de prueba. El indicio por sí solo puede ser, por ejemplo, lo que te decía yo, por ejemplo, un rastro de sangre. O una muestra biológica, saliva o, no sé, cualquier muestra biológica de una persona, ¿ya? Algo físico podría también. Podría ser una huella, ¿cierto? Podría ser un cabello, podría ser una ubicación geográfica GPS, podría ser una fotografía. Un indicio podría ser que tengo grafina en mi casa, pero no significa que por eso yo fabrico mono. Exacto. De hecho, yo tengo... Podría ser también una grabación. También podría ser indicio de algo, pero si tú lo transformas bien, lo procesas bien, podrías construir tu evidencia, de cuyo análisis, a través de un proceso de peritaje, podría obtener el medio de prueba o más de un medio de prueba respecto a un hecho. ¿Estamos? ¿El peritaje qué era, disculpe, profe? El peritaje no lo he definido, se lo voy a definir más adelante. Ya, perfecto. Pero, ¿qué es lo que es un peritaje?
el peritaje en nuestro marco legal, ¿cierto? Es cuando hay una duda respecto a alguna evidencia, porque, ojo, supuestamente la evidencia contiene algo que es evidente respecto a un hecho, ¿ya? Pero muchas veces los jueces, o los mismos abogados, o los mismos intervinientes dentro de un proceso judicial, se dan cuenta de que no es fácil ver lo que la evidencia señala. Entonces, en ese momento se consulta a un perito. Un perito es un experto en la materia. Por ejemplo, tenemos peritos informáticos, perito en medicina forense, perito dental, tenemos perito contable, tenemos perito en accidentología, perito fotográfico, perito en audio, tenemos muchos peritos, químicos, biológicos, etc. Entonces, cada vez que hay una duda respecto a alguna evidencia, porque la evidencia no es lo que realmente se quiere, por así decirlo, obtener, se le consulta a un experto, a un perito, y este perito, a través del análisis y el procesamiento de la evidencia, es capaz de entregar un informe. Y el peritaje es el perito defendiendo el informe. ¿Ya? Eso es un peritaje, el perito defendiendo el informe. Si el perito no va al momento que lo citan para que presente su informe peritaje, el peritaje se anula, no sirve. A excepción de que el perito eventualmente sufra un accidente o alguna razón de fuerza mayor. Pero eso se los voy a explicar más adelante. Pero gracias por preguntar, ¿ya? Estimado. Profe, consulta. Dígame. ¿Peritaje es igual a forense? Perdón, no escuché lo último. ¿Peritaje es igual a forense? Peritaje es igual a forense. ¿Quién me habló? René Loes. No te veo. René no Loes. Ya. Estimado, mira, cuando tú hablas de nuestra ley es súper clara, ¿ya? Y señala que el perito es un experto en una ciencia o arte, u oficio. Arte u oficio, experto en una ciencia, arte u oficio. Por ejemplo, perito perfectamente podría ser un mecánico que lleva 40 años cambiando frenos. Es el que más sabe, ha visto que tiene 40 años de experiencia. Entonces eso se considera dentro de nuestra norma jurídica, ¿ya? Porque es un oficio, ¿ya? En un arte, por ejemplo, alguien que repara cuadros, no es una ciencia, ¿cierto? No es una ciencia, el arte no es una ciencia, es un arte. Entonces un pintor famoso, un pintor podría eventualmente hablar respecto a una obra de arte en términos de esclarecer hechos respecto a alguna evidencia, ¿ya? Como un especialista en algo. En una acción determinada. Pero nosotros vamos sí, eso es, pero hablando de acuerdo a lo que dice nuestra legislación, ¿cierto? Específicamente a nuestro Código Procesal Penal y específicamente el Código Procesal Civil, habla que es un experto en una ciencia, arte u oficio. ¿Ya? Gracias. Por ejemplo, entonces un armero también podría ser, por ejemplo, en un delito donde se ocupe un arma que tenga alta experiencia, puede decir calibre, distancia, como gatillón. Sí, pero en ese sentido, mira, en el caso de que no exista un perito balístico, un armero sí es necesario, porque existe esa especialidad. De hecho, está en las Fuerzas Armadas, está en las Fuerzas de Orden y también en la policía. Existen nuestros expertos que son. También podría existir alguien que fuese, por ejemplo, podría ser un físico, un físico mecánico. Eventualmente también podría especializarse, ¿ya? Gracias, podría hacerse perito en balística. Perito en balística ve lo que es la armería. ¿Quién hizo esa pregunta, Juan? Miguel. Bien, Miguel. ¿Ya? Ahora, continuando. ¿Qué se entiende por sitio del suceso? Es el término utilizado por la criminalística para situar el lugar donde ocurrieron los hechos. Por ejemplo, encontramos, por ejemplo, cuando hay un accidente y alguien muere, ¿cierto? Alguien muere atropellado. ¿Ustedes se han dado cuenta que no levantan el cuerpo? No, tienen que llegar como el PDI en este caso, algo así. El fiscal. Y cercar el lugar también. Exacto. Primero tiene que llegar el fiscal. Llega el fiscal. El fiscal llama a quien corresponda, puede ser policía o carabinero. Generalmente
muchas veces llama al abocar para ver el tema de transitología, de tránsito, y llama a un perito médico forense para que levante el cuerpo, ya, para que él se haga cargo de eso. Entonces, ¿ven que ustedes cercan el lugar? Ese cerco es el sitio del suceso. Ahora, en un accidente de tránsito, en un incendio, en un robo, es súper fácil. Sin embargo, determinar cuál es el sitio del suceso. Pero les pregunto, ¿cómo determinamos el sitio del suceso cuando hackean a alguien? ¿Hackean un servidor? Ya, después lo vamos a ver. No se preocupen. Podría ser. Los archivos siglos serían evidencia. ¿La dirección IP? Sería evidencia. Pregunto el sitio del suceso, el lugar donde ocurren los hechos. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Voy a hacer. Yo creo que la dirección IP. Yo creo que sería la infraestructura. Por ejemplo, un correo electrónico. La MAC también. No. Pero mira. Infraestructura de red. Mira, lo vamos a ver. Tranquilo, no se preocupen. ¿Ya? Ahí les voy a responder. ¿Qué es lo que es la cadena de custodia? La cadena de custodia es un registro escrito, como una bitácora, que indica quiénes y en qué momento tienen acceso a la evidencia a la que se refieren. Este punto es muy importante en el sentido que la cadena de custodia, por así decirlo, es un documento oficial que manejan tanto las policías, tanto el Ministerio Público, la Defensoría, quienes son los que trabajan con la evidencia. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, matan a alguien, ¿ya? Alguien es asesinado, llegamos al sitio del suceso, encontramos que al lado del occiso de la persona que está muerta existe un teléfono, ese teléfono pasa a ser automáticamente evidencia, pero esa evidencia no lo meten en una bolsa y se lo llevan, sino que tienen que llenar junto a ello un documento, ¿cierto?, que se llama cadena de custodia, en donde se guarda la bitácora de todo lo que sucede con eso, quién la toma, quién la recibe, quién la lleva, qué es lo que contiene, cómo lo contiene, etcétera, ¿ya? Más adelante les voy a mostrar ejemplos de cadena de custodia. Nada para que no incluyan alteraciones con la evidencia, ¿no? Exacto. Es para tener control y gestión respecto a quién tiene la evidencia en el caso de que algo suceda. ¿Ya? ¿Una trazabilidad? En la trazabilidad. Por ejemplo, hay un decomiso de 40 toneladas de narcóticos. La idea es que lleguen las 40 toneladas a donde tengan que llegar y no llegue 1 kilo. ¿Ya? Como el chiste del Bombo Fica. Oye, no, de aquí no sale esto, ¿ah? Ya, chicos, ¿qué es lo que es la criminalística? La criminalística es una ciencia cuyo objetivo es apoyar la investigación y se basa en otras ciencias. Por ejemplo, las ciencias de la computación. Los forenses informáticos, de alguna forma, analizan y estudian delitos informáticos, ¿cierto? Pero ellos se basan en la ciencia de la computación. Por ejemplo, la criminalística, por ejemplo, toma muchos casos, de hecho, ve accidentología, ve partes de física, ve partes de matemática, ve partes de medicina forense, de biología, de química, etc. La criminalística es bien compleja y es bien interesante. Lamentablemente aquí en Chile no está esa carrera. Estuvo, de hecho, una de las profesores que les va a tocar a ustedes, que va a ser un profe de criminalística para quienes sigan la carrera de ingeniería, ¿cierto?, en ciberseguridad, se van a dar cuenta que es muy interesante, tiene una cantidad de tópicos que daría gusto que lo enseñaran acá, ¿ya? Y se necesita mucha gente experta en esto. Sigamos. ¿Qué vamos a entender por clon forense y volcado forense? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del concepto clon forense? Es cuando se clona, por ejemplo, un disco duro, pero manteniendo la cadena de custodia. Se clona, por ejemplo, el disco duro con toda la información, pero sin que este disco duro sea modificado por parte de la misma clonación. Ya. Mira, específicamente sí, hay varios puntos de los que tú me señalas que están bien, pero la idea de un clon forense es cuando yo hago una copia exacta, bit a bit, de un medio de almacenamiento digital. Por ejemplo, encontré un pendrive, ¿cierto?, que eventualmente sería el que ocasionó el colapso de un servidor dentro de un data center. La evidencia física sería, por así decirlo, el pendrive. Ese pendrive yo tengo que de alguna forma protegerlo, ¿ya? Protegerlo, y también necesito analizarlo. Lo que yo no puedo hacer
es analizar directamente el pendrive. Porque si yo cometo un error y me equivoco, voy a alterar la evidencia. ¿Ya? Entonces, en ese caso, a lo que se procede es a generar un clon forense o un volcado forense. El volcado forense es una copia física, bit a bit. Vale decir, si yo tengo un pendrive de 8 GB, necesito tener un pendrive de 8 GB o más para poder hacer un clon forense, que es una copia bit a bit, que en este caso sería sector por sector. ¿Está claro? Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que es un volcado forense? Un volcado forense es como un archivo de resumen, es como hacer un punto zip. Cuando yo comprimo algo, tengo muchas carpetas, muchos archivos contenidos en diversas carpetas, y no necesito hacerlo a través de un medio físico, sino que puedo hacerlo a través de un medio lógico, por ejemplo, en un disco externo, yo perfectamente puedo hacer un volcado forense. En ambos casos, para quien delante intervino, tanto en el clon forense y el volcado forense, se tiene que prever que no se altere la evidencia, y para hacer eso se tienen que utilizar bloqueadores de datos. Eso se los voy a dar a grandes rasgos, también se los voy a enseñar, ¿ya? Pero existen bloqueadores de datos que permiten, que bloquean la escritura de los dispositivos, en este caso de la evidencia. Entonces, ni aunque yo quisiera y fuera el más inepto del mundo, podría eventualmente dañar la evidencia producto de un mal manejo. Para eso se usan los bloqueadores de datos, ¿ya? Ahora bien, existen fortalezas y debilidades del uso de un clon forense y un volcado forense. Una de las ventajas que tiene el uso de un clon forense, del clon forense, es que es una copia exacta bit a bit en tamaño. La desventaja que tiene es que si tienes, por ejemplo, un NAS que está utilizado, que tiene por aproximadamente 10 discos duros de 8 terabytes, vas a necesitar 10 discos duros de 8 terabytes para poder clonarlo. Sin embargo, tú te das cuenta que el contenido del NAS son 2 volúmenes lógicos que no superan el terabyte de información. Entonces, en ese sentido, la ventaja de hacer el volcado forense es que eventualmente vas a necesitar una unidad externa con no más de 2 terabytes para poder hacer el volcado forense. Y el resultado va a ser el mismo. No sé si me explico. ¿Alguna duda al respecto? Sí, profe. ¿Estamos claros? Lo que entendí yo, profe, que un clon forense tiene que ser una copia exacta. O sea, si tengo un pendrive de 4 GB, tiene que ser uno de 4 GB. En el caso del NAS, que es de 12 GB, tiene que ser de 12. Pero exacto. En el caso del volcado forense no es necesario, porque la información que tengo en el NAS puede ser de 1 terabyte y puedo tener un disco externo con 1 terabyte sin tener que degradar la información o alterarla. Y va a ser lo mismo. Perfecto. ¿Quién fue? José Salas. Belcebú. José, perfecto. Perfecto, ya ese es mi Padawan. ¿Ah? Perfecto, eso es el volcado forense. Ahora, ustedes ya saben que dentro de la triada de la seguridad de información tenemos un aspecto que es la integridad. En esa integridad, ¿cómo la protegemos nosotros? ¿Cuál es el elemento que nosotros utilizamos, el más común que utilizamos para proteger la integridad? Ahí entra el hatch, que es un algoritmo matemático que es perfecto. Único y repetible. En teoría, ojo, eso en teoría. ¿Y por qué te lo digo? Porque recuerda que, por ejemplo, hay ciertas funciones hatch, por ejemplo, la MD5 y la H1, que ya fueron corrompidas por hace varios años atrás por los chinos, a través de la utilización de granjas de servidores. ¿Ah? ¿De ransomware? No. Específicamente se rompieron, pero ojo, nosotros igual lo seguimos utilizando en conjunto, porque en conjunto MD5 y H1 no han sido, por así decirlo, quebrantados. No hay evidencia al respecto. Ahora, ojo, cuando tengamos acceso a los computadores cuánticos, ahí la situación va a cambiar, ¿ya? Así que es muy probable que todo lo que conocemos en encriptación se va a venir abajo y vamos a tener que utilizar encriptación cuántica, ¿ya? A ver, y bueno, aquí ustedes saben perfectamente lo que es un archivo log. Un archivo log es una bitácora que registra las acciones que van ocurriendo en un sistema. Si ustedes se fijan, todos estos elementos nosotros los hemos visto, ¿cierto? Y son conceptos muy importantes que debemos tener en consideración para que nosotros podamos eventualmente trabajar bien en lo que es la área informática forense, específicamente relacionada con los aspectos legales, ¿ya? Continuando. ¿Qué es la evidencia? Etimológicamente, la evidencia
¿cierto? Viene del latín evidentia y permite indicar una certeza manifiesta que resulta innegable, que no se puede dudar. ¿Qué es lo que yo les decía? Cuando yo tengo evidencia, por ejemplo, yo ocupo la palabra evidente, es porque se puede ver, está ahí, es fácil ver, está a la vista. Ese es el sentido etimológico de la evidencia, algo que habla por sí solo respecto a un hecho. ¿A dónde se mete el perito? El perito se mete en el momento que algo que supuestamente es evidencia no es fácil ver. Ya hay que interpretarlo, hay que, por así decirlo, procesarlo para poder entregar información al respecto. ¿Ya? Ahora, otro significado, otra posible, pues, por así decirlo, posible definición es: evidencia es una prueba determinante de un proceso judicial, ¿cierto? ¿Por qué es una evidencia, es una prueba determinante? Porque se transforma necesariamente en el medio de prueba. Puede utilizarse para designar a aquello que permita demostrar la verdad de un hecho de acuerdo a los criterios establecidos por la ley. ¿Ya? Se lo voy a explicar esto en la siguiente diapositiva. ¿Qué es un medio de prueba? En el derecho civil chileno, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, los únicos medios de prueba admisibles están enumerados taxativamente en la ley. ¿Qué significa taxativamente? Significa que está normado. No es cualquier cosa, ¿ya? Sobre todo en lo que esto sucede específicamente en lo que son procesos judiciales civiles, en materia civil. ¿Ya? Profe. Dígame. ¿Quién habla? Digo, Camila, ¿le puedo hacer una consulta? Pasa de que no me quedó algo claro de lo que estaba en la parte de atrás. O sea, estaba viendo el Power que está en el portal, pero por ejemplo el concepto, para mí el Hatch, ¿es un programa que digamos que te hace la función o cómo funciona eso? El Hatch es de hecho el Hatch viene desde las ciencias de la computación y aparece hace muchos años atrás en la incipiencia de la programación, ¿cierto? Cuando era necesario algo muy grande, resumirlo. Entonces aparecen las funciones código resumen, que toman un código muy grande y lo resumen en un número único chiquitito, de manera tal que al transformarlo de vuelta, ¿cierto? Tú te das cuenta que es ese elemento y no otro elemento. Es una función matemática. Efectivamente, existen programas, tú puedes programar la función matemática. Tú sabes que en programación podemos programar lo que se nos ocurra. De hecho, yo puedo programar la función MD5 para calcular el hash de un archivo. ¿Ya? Ojo, el hash se calcula sobre el dato, sobre el contenido. Bueno, esto lo vamos a ver en informática forense, pero supuestamente un archivo es metadato más dato. No sé si no he oído hablar de esos conceptos. Yo no, la verdad que no. Metadato vendría siendo lo que es la información del dato. Preguntando. Exacto, mira. Veamos el caso de una cámara fotográfica. Ustedes saben que los teléfonos hoy en día, los smartphones, tienen unas cámaras fotográficas que son muy buenas. Y si ustedes bajan o descargan una cámara, una fotografía sacada de su teléfono, de su smartphone, al computador, se van a dar cuenta que tiene mucha información. Y de hecho, déjenme si encuentro una foto que se pueda mostrar, ¿ya? En la cual ustedes se van a dar cuenta. Por ejemplo, aquí tengo una foto. Déjenme abrirla. Por ejemplo, yo tengo esa foto. Esa foto la tomé con un celular, ¿ya? Ustedes se van a preguntar, ya, profe, ¿y qué tiene que ver esto? Para mí, este es un archivo. Ese archivo arriba se llama _2140429-102500, ¿cierto? Es una imagen, ¿cierto? Ahora bien, esa imagen, el contenido que está desde este punto, no sé si lo ven con el mouse, hasta este punto, hasta ese punto, todo lo que está acá adentro es el contenido del archivo, del nombre que está acá arriba. Sería como el peso de la imagen y el tamaño que cubre a lo largo y ancho. ¿A eso se está refiriendo usted? No, el contenido. ¿No? El contenido. Cada píxel por píxel de esa imagen. Ahora bien, el espacio que ocupa. Claro, al final es el espacio que ocupa, pero ojo, ¿cuáles son los metadatos? Los metadatos son estos. Estos son los metadatos, donde te dice cuándo fue tomado, el nombre del programa, el ID de la imagen, las dimensiones,
el ancho, el alto, la profundidad, la resolución, ¿cierto? La unidad de resolución, el sistema de representación de color, el fabricante del producto, que en este caso es un teléfono Samsung, el modelo, el foco, el tiempo de exposición, la velocidad ISO, o sea, todo eso son los metadatos. Entonces, el archivo que yo de antes les mostré el contenido, ¿cierto? Es esto, metadato más dato. Este es el metadato y este es el dato, lo que está adentro, lo que yo puedo interpretar gráficamente y ver como una imagen. Ahora, dígame. Disculpe, ¿qué pasa cuando el metadato es borrado o es adulterado o no es trazable que sea de fiel y digno? Te genera un problema. Es un problema. Elimina el dato, ¿no? No. Al alterarse el metadato se te elimina el... No te altera el dato, solamente el metadato, solamente la procedencia. ¿Quién hizo esa pregunta? Camilo, profe. Camilo, cuando sucede eso, es un problema. ¿Por qué? Porque quienes trabajamos en informática forense, si bien es cierto, el contenido muchas veces por sí solo, el contenido, el dato, no te entrega la información suficiente, ¿ya? Te entrega información parcial. Si tú les borras las fechas, es un problema. Si tú le borras, por así decirlo, por ejemplo, esta imagen, que es una fotografía, si tú le borras, y de hecho si alguien viene, ya esta fotografía, si alguien le borra, por así decirlo, todos los metadatos, pasa a ser una imagen. Una fotografía se puede decir que es tal cuando fue tomada directamente por un dispositivo que captura, ¿cierto?, los fotones que le llegan hasta una unidad de área, ¿cierto?, y los transforma digitalmente en lo que ustedes están apreciando. Si yo le saco los metadatos, destruyo la fotografía y pasa a ser una imagen. Una imagen con datos parcialmente borrados o totalmente borrados. ¿Está claro? Exacto, es mucho más que una L200. ¿Perdón? No, es que el modelo de la camioneta es una L200, una Mitsubishi. Ah, sí, sí. Por ejemplo, profe, si yo llego, tengo esa fotografía, hago una copia de lo que puedo ver en la fotografía, lo paso a Paint, ahí termino teniendo una imagen que no me serviría para como evidencia, porque no tengo los metadatos. Claro. Lo más importante aquí, lo exquisito está en los metadatos, porque los metadatos tienen mucha información, sobre todo las fotografías. Una fotografía tiene mucha información que es relevante. ¿Ya? Esa es como la integridad de la información, ¿no? Es que, ojo, mira, en cierto punto sí. Supuestamente cuando tú calculas la integridad, tú calculas la integridad del contenido, no de los metadatos. Ya. Ahí existe un problema. Entonces, tú, cuando eventualmente quieres proteger la integridad de eso, yo lo encapsularía en otro elemento, y a ese elemento que contenga los metadatos le calcularía completamente el hash. Por ejemplo, esta misma fotografía, yo la meto en una carpeta y a la carpeta, ¿cierto?, le calculo el hash de integridad. En ese momento yo no solamente estoy encapsulando el contenido de la imagen, del archivo, sino que los metadatos que están contenidos. No sé si me explico. Vamos a hacer ejemplos de esto, ¿ya? Así que no se preocupen. ¿Ok? No sé si te quedó claro, Camila, lo que te acabo de señalar, o te dejé peor. No, sí entendí. Ya entendí. Ya. Perfecto. Ahora bien, ¿se acuerdan que yo les hablaba del medio de prueba? Ahora, esto es un poquito complicado, cómo se va a decir, pero yo se los voy a traducir. En el derecho civil chileno, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, los únicos medios de prueba admisibles están enumerados taxativamente, significa que están normados, están regidos, no es libre, están en la ley, mediante normas de orden público que no son disponibles por los particulares. Hay que hacer una diferenciación en esto. El Código Procesal Civil, ¿cierto? Y específicamente también el Código Civil, cuando alguien va a presentar medios de prueba, existe un formato para poder presentarlo. Y se presentan siempre al principio de la demanda. Cuando hablamos de
procesos judiciales civiles estamos hablando de demandas. Cuando hablamos de procesos judiciales de tipo penal, estamos hablando de querellas, ¿ya? Ahora bien, el gobierno ahora mucho ha utilizado esa palabra, querella contra quien se escapó con el coronavirus, ¿cierto? O con el COVID-19. Eso, querella, es cuando tú estás hablando de una pena, estás diciendo que es una ley, se está invocando una ley que tiene como castigo eventualmente cárcel, ¿ya? Ahora bien, cuando tú te vas a lo civil, en la demanda, tú cuando presentas la demanda tienes que presentar los medios de prueba, y eso está normado, no es cualquier medio de prueba. Avanzado, cuando esos medios de prueba son admitidos por el juez, ¿cierto? O por el tribunal, o por quien corresponda, entonces después de eso ya nadie más puede aportar medios de prueba. Independiente que sea la prueba que por así decirlo aclara toda la situación, no se puede, no está permitido. A diferencia de los procesos penales, existe libertad de prueba. Es como el típico, por ejemplo, caso del Bart Simpson, cuando está acusando a alguien y llega con la panacea, ¿cierto? Llega con, no, mira, aquí tengo una fotografía en cualquier momento. Sucede lo mismo acá, ¿ya? En el Código Procesal Penal, ahí existe libertad de prueba, y tú puedes llegar con la prueba en cualquier momento del proceso judicial, ¿ya? Existe una cierta normativa, pero por lo general siempre se puede, ¿ya? ¿Profe? No sé si queda claro eso, ¿sí? Entendiendo que si el Código Procesal Penal admite solamente una evidencia, no, puede ser más de una, puede ser al menos más de una. Entonces, eso quiere decir que hay un software y un hardware específico para hacer un levantamiento, en este caso para hacer un volcado de memoria, tanto como una toma de evidencia, ¿no? Mira, sí, perfecto. Eso lo vamos a ver en informática forense, pero igual se los puedo adelantar. Existen técnicas, existen herramientas, y esas herramientas son soluciones por lo general de software, hardware, o combinación de hardware y software, ¿ya? Existen muchas que son open source, software me refiero, pero la mayor parte son a pago, ¿ya? Y son bastante caras, ¿ya? En herramientas también existen varias, pero son todas caras, muy caras, son prohibitivamente caras. ¿Una open source, profesor, no podría ser presentada ante un tribunal? Lamentablemente, qué buena la pregunta que tú me hiciste. ¿Quién eres tú? Camilo. Camilo, nuevamente Camilo. Camilo, cuando tú utilizas una herramienta, por ejemplo, ya sea software, ya sea hardware, o una combinación de esto, que no está certificada, eventualmente podría ser, el abogado de la contraparte podría sentar un precedente que se llama duda razonable. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hagan un peritaje, quien se desarrolle, se desenvuelva en los peritajes informáticos, como perito informático, nunca diga que utilizó herramientas basadas en Linux. Nunca. ¿Por qué? Porque Linux se puede perfectamente manejar y alterar. De hecho, es de código abierto. ¿Ya? Siempre se utilizan herramientas que son de código cerrado. Y cuando tú trabajas con un Windows, todo lo malo que sea, sí, está bien, pero es de código cerrado. ¿Se fijan? No sé si me explico en ese sentido. ¿Me entienden? O sea que el Linux es fácilmente más manipulable que el Windows. Claro, en Linux es mucho más fácil manipular los resultados. De hecho, porque se conoce el código. Y tú al alterar el código, puedes alterar el resultado producto del código. ¿Ya? Supuestamente se nos va a volver a cortar esta comunicación, pero la voy a volver a reiniciar la misma sala. ¿Tienen 5 minutos de receso? En el fondo, antes de que corte, para hacer un medio de prueba, el equipo donde se realiza este análisis forense tiene que ser licenciado, tiene que tener toda su licencia. Ojalá certificado, pero esto te lo voy a aclarar en la siguiente sesión. Se va a volver a cortar ahora y voy a retomar tu pregunta. Marcelo, ¿cierto? Sí, José. José, lo vuelvo a retomar, pero se nos va a cortar ahora y yo te vuelvo a retomar. Volvemos en 5 minutos, misma sala. Ok, profe. Ok, profesor.